Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Marla Mosquera y en esta clase quiero hablar sobre un tema de física que quizás a muchos se les complica, ¿no? Que es caída libre y lanzamiento vertical. Y en esta clase quiero centrarme en una ecuación muy importante que a veces no entendemos cómo aplicarla, y es justamente la primera, esta de aquí. Esta es muy particular porque tanto en caída libre como en lanzamiento vertical la gravedad tiene signo negativo. ¿Por qué? Porque aquí se toma en cuenta tanto un escenario de subida y un escenario de bajada al mismo tiempo, o bien solo de subida o bien solo de bajada, pero siempre la gravedad es con signo negativo. Y las otras ecuaciones que ustedes de seguro hayan visto, a los que más o menos ya se han empapado en este tema de caída libre y lanzamiento vertical, han visto estas otras tres ecuaciones. Estas vueltas se ven ya en un escenario solo de subida o solo de bajada. Recordemos que en caída libre, cuando un cuerpo cae, la gravedad es positiva porque está a favor del movimiento. En este caso, al caer el cuerpo gana cada vez más y más velocidad. No así cuando hablamos de lanzamiento vertical, porque el cuerpo sube y a medida que sube, en este caso, pues la gravedad es negativa, está en contra del movimiento, no está a favor en este caso, por eso es que actúa como un desacelerador la gravedad y se le toma con signo negativo. Pero en este caso solo tomamos en las tres ecuaciones de acá. Bueno, en realidad la ecuación 2, esta casi queda de adorno en caída libre y lanzamiento vertical, no se utiliza mucho, pero sí la ecuación 3 y 4, estas de aquí se utilizan muchísimo para si es caída libre solo de bajada, y las de acá solo si el cuerpo está subiendo, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo para distinguir cómo se utilizarían las ecuaciones 3 y 4 y la ecuación 1, que es poderosísima esta ecuación, ¿no? Y bueno, aquí no nos olvidemos usar la calculadora también, ¿no? Fíjense, por ejemplo, en este caso tenemos una persona lanza un cuerpo desde una posición 1, vamos a decir que lanza desde una posición de una altura de más o menos, ¿qué le ponemos? 1.2 metros, lanza un niño una piedra hacia arriba con una velocidad de 20 metros por segundo. Tengamos presente, ¿no?, que aquí, como ven, en todas estas ecuaciones no interesa la masa. ¿Por qué? Porque todo cuerpo, independiente de su masa, cae con la misma aceleración. La gravedad es lo único que involucra en esto. Obviamente, si dejamos caer una hoja de un árbol o, por ejemplo, cae una pluma o una hoja de papel, va a resistirse, pero debido al aire. En el vacío va a caer con la misma velocidad. Entonces no estamos tomando en cuenta eso, ¿no? Normalmente es insignificante el efecto de la resistencia del aire. Tengan eso presente, ¿no? En este caso ya es un caso ideal, ¿no? Obviamente si hay fuertes vientos van a afectar a cualquier cuerpo la fuerza del viento, pero esto no vamos a tomar en cuenta, ¿ok? Lo que sí tomamos en cuenta un cuerpo que no le afecta prácticamente el aire, no es una pluma ni es una hoja de papel. Estamos tomando en cuenta objetos, partículas que, como un celular que botó al aire y simplemente se toma en consideración, en este caso, solamente la gravedad, ¿no? O sea, son casos también ideales, pero no depende, como ven, la caída libre ni el lanzamiento vertical depende de su masa. Las ecuaciones de aquí ni siquiera se usan, ¿ok? Entonces vamos a hacer este ejemplo. Miren, tenemos aquí un caso particular. Decimos que un niño desde una altura de 1.2 metros lanza con 20 metros por segundo una piedra hacia arriba. La pregunta, vamos a responder tres preguntas, miren. Literal A, ¿cuál será el tiempo de vuelo? Es decir, el tiempo que el cuerpo se demora en subir y bajar hasta llegar al piso. Entonces podemos analizar así, ¿no? Empieza en un punto 1, en 1.2 metros de altura, llega a altura 2, altura máxima, y de 2 llega al suelo en el punto 3. Entonces de 1 a 2 subida, de 2 a 3 el cuerpo baja. Y bueno, le puedo hacer unas lineecitas más acá indicando que baja y finalmente llega al suelo, ¿no? Entonces, para el literal A vamos a hallar ese tiempo de vuelo, cuánto tiempo el cuerpo está en el aire, ¿ok? Vamos al literal B también a hallar la altura máxima, Y máxima, y finalmente vamos a hallar la velocidad en el punto 3 en Y antes de tocar el suelo, ¿sí?
Y aquí para el literal A pues vamos a utilizar justamente la ecuación 1. Esta que está aquí, miren. La ecuación 1 que toma siempre con signo negativo. Porque como les había dicho, siempre esta ecuación se utiliza con signo negativo la gravedad, ¿no? Entonces con esta ecuación, miren, tendríamos que decir, bueno, empiezo en el punto 1, ¿no es cierto? ¿En qué altura empieza? En 1,2. Sube el cuerpo y de ahí baja y llega al suelo. ¿Cuál es el punto final? Evidentemente el suelo, ¿verdad? Entonces se toma altura inicial o posición inicial 1,2. Recordemos que delta Y viene definido como altura final menos posición inicial. Entonces, tomando en cuenta los valores, aquí copio la misma ecuación, simplemente reemplazo una altura final, que sería 0, termina en el piso, inicia en 1,2, sería menos 1,2, es igual a velocidad inicial en Y, que es los 20 por T, menos gravedad sobre 2, ¿no? 9.81 entre 2 por T al cuadrado. Listo. Esto de aquí está restando, todo esto pasa al otro lado sumando. Esto está positivo, pasa al otro lado negativo. Entonces, ¿qué queda? Queda 9.81 medios T al cuadrado positivo menos 20T menos 1,2 igual a 0. De ahí lo único que hago, miren que me quedó una ecuación cuadrática. Entonces miren lo fácil que es con esta ecuación 1. Esa facilidad tengo, pero recuerden, la gravedad siempre con signo negativo. Entonces aquí haciéndole, saco el tiempo y voy a hacerla en la calculadora. Quizás recuerden, en este caso se puede hacer con fórmula general, ¿no? Esto se puede resolver con fórmula general, pero en nuestro caso vamos a hacerlo con simplemente la calculadora, ¿no? Aquí para hacerlo en la calculadora lo único que tienen que hacer ustedes es poner en menú y entrar en ecuaciones. Hay calculadoras que no tienen esa opción, ¿no? Yo les recomiendo que se compre una que tenga esa opción y que les resuelva estas ecuaciones cuadráticas, ¿no? Entonces escogen la ecuación 3 y sería aquí 9.81 para 2 menos 20 menos 1,2. Y ya, de aquí nos resuelve y nos saca un tiempo 1, miren, tiempo 1 de 4,13 segundos y un tiempo 2 de menos 0,059. Notemos que en este caso el tiempo 2 no nos sirve, el tiempo 1 sí. Y ya como está haciendo medio calor, pues como la casaca para seguirles explicando. Miren, entonces el tiempo de vuelo, ¿cuánto ha sido? Prácticamente 4,13 segundos. Miren, eso sería 4,13 segundos el tiempo que el cuerpo, en este caso la piedra, está en el aire. Es decir, el tiempo que se demora en subir de 1 a 2 y bajar de 2 hasta 3 hasta llegar al suelo, ¿sí? O sea, así se utiliza la ecuación número 1. Miren la facilidad que tiene. Pueden usarlo en un escenario tanto de subida como de bajada. No así las otras ecuaciones que vamos a utilizarle a continuación, ¿sí? Entonces aquí mismo, por ejemplo, hagámosle a un ladito. Voy a hacerle una línea aquí para indicarles. Miren, ahí. Para el literal B, ¿cómo sería? Entonces queremos encontrar altura máxima. Entonces aquí yo puedo usar un escenario netamente de subida. ¿Por qué? ¿Qué conozco? Tengo la velocidad inicial en Y, que es 20 metros por segundo. Tengo esa variable. Y yo quiero encontrar la altura máxima. Y sé que en altura máxima, por concepto, la velocidad en Y es 0. Por lo tanto, ya tengo velocidad inicial y velocidad final. Mi punto inicial es 1 y mi punto final es 2. Entonces, aquí la clave para usar las ecuaciones de acá, para poder utilizar las ecuaciones 3 y 4, ustedes tienen que saber distinguir sus escenarios. Esa es la clave. Es decir, en este caso, por ejemplo, el escenario que vamos a tratar es el escenario de subida, de 1 a 2. Entonces, ¿en qué estamos? En caída libre o lanzamiento vertical. Lanzamiento vertical porque el cuerpo está subiendo, parte de un punto más bajo, ¿sí? Entonces, en este caso, miren ustedes, en 1 parto con una velocidad inicial de 20 y en el punto 2 velocidad final 0. Ya. Con esos dos datos, ¿qué ecuación me permite hallar la altura? Fíjense que me permite hallar la altura esta ecuación
de aquí, la ecuación 4, porque toma en cuenta velocidad final, velocidad inicial y aquí tengo el delta y, que puedo hallar tranquilamente. Entonces vamos a colocar esa ecuación, la 4, que nos dice velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado menos, la gravedad es negativa, 2 veces gravedad por delta y, ¿no? Sería por el lanzamiento vertical, estoy de subida, gravedad negativa. Entonces de aquí despejo delta y, velocidad en y pasa al cuadrado restando, entonces queda velocidad final en y al cuadrado menos velocidad inicial en y al cuadrado sobre menos 2 veces la gravedad. Miren ustedes, ya sabemos que final es 0, entonces ¿qué nos queda? Menos velocidad inicial en y al cuadrado sobre menos 2 veces la gravedad. Menos para menos más, delta y nos sale prácticamente que es velocidad inicial en y al cuadrado, que es 20 al cuadrado entre 2 por la gravedad, que es 9.81. 20 al cuadrado es 400 para 2 por 9.81. Bueno, aquí saquemos ya directamente la respuesta. ¿Cuánto sale? Hagámoslo en la calculadora así mismo. Entonces 20 al cuadrado para 2 por 9.81. ¿Cuánto sale? Sale 20.38 metros, ¿no? Fíjense, 20.38 metros. Eso es delta y, pero acordémonos que delta y, ¿a qué es igual? A altura final menos altura inicial. Yo quiero sacar la posición. Esto más que altura es posición de altura, ¿no? Recordemos, el lugar que ocupa, que llega a la piedra en este caso. Entonces yo quiero hallar altura final. Como esto es igual a 20.38, la altura final a la que llega, la posición final sería 20.38. Esto que está restando pasa sumando y me sale más altura inicial, que sería el 1,2 que inicia. Entonces la altura máxima a la que llega la piedra es 20.38 más 1,2, es decir, 21. Sería, claro, 21.58 metros, ¿no? Y ya está. Eso es todo. Fíjense, hemos sacado la altura máxima. Queda claro. Ahora vamos a analizar cómo hallar la velocidad final en 3. Ahora aquí, ¿con qué velocidad llega el cuerpo antes de tocar el suelo, ¿no? Entonces ya sabemos que el cuerpo sube, se detiene y luego empieza a caer, a bajar. Como ya tenemos esta altura máxima, ahora podemos analizar un escenario netamente de bajada. Fíjense, y voy a borrar esta parte y dejar aquí, ¿no?, el tiempo. Ya sabemos que, bueno, aquí ya la anoté, ¿no? Ya hallamos de este tiempo, entonces voy a borrar aquí mismo para que se entienda. Como tenemos todo aquí mismo, voy a borrar esto. Pueden igual retroceder el video si quieren entender mejor eso, ver esa parte, ¿no? Y aquí voy a colocar la altura máxima que sacamos ahorita, a que es igual. Tenemos 21.58 metros. Listo. Vamos con la velocidad 3 ahora. Listo. Entonces, para sacar la velocidad 3, tenemos que analizar un escenario netamente de bajada. Fíjense, tendría que ser de 2 hasta 3, solo de bajada. Inicia en 2 y termina en 3. Entonces, aquí ustedes ponen escenario de bajada. De hecho, siempre va a pasar eso. Ustedes con las ecuaciones de acá, en ningún caso, si usan la ecuación 1, pueden encontrar velocidades finales. No se puede. Solo con la ecuación 3 y 4 podrían calcular velocidades finales. Por esa razón, aquí solo es un escenario netamente de bajada. Ponemos un escenario de 2 a 3, entendiendo que en el punto 2, en la posición 2, aquí es el inicio y aquí en el suelo sería el punto final. Entonces, ¿qué ecuación me permite hallar la altura, la velocidad en 3? Es decir, la velocidad aquí. Esta sería la velocidad en 3, en y, justo antes de tocar el suelo. Bueno, si se fijan, nosotros ya tenemos la altura máxima, ¿no es cierto? Sabemos que el suelo tiene la posición de 0 y la altura máxima, ¿qué posición es? De 21.58 metros. Por lo tanto, yo puedo utilizar nuevamente la ecuación 4, pero de bajada. En este caso, la gravedad es positiva. Fíjense, la velocidad final en y al cuadrado es igual a velocidad inicial en y al cuadrado. Sería caída libre, más 2 veces la gravedad por el desplazamiento en y. Como la velocidad inicial en y es en el punto 2 de 0, porque inicia aquí, se detiene, ¿no? Y de ahí empieza a caer simplemente, sería entonces de tomarle, ¿no? Velocidad final en y, el cuadrado está potenciando, pasa con raíz al otro lado, queda 2 por g por delta y.
Delta Y en este caso, ya sabemos que es 20.38. Punto final es, recordemos, 0 y punto inicial es 21.58, ¿no? Entonces, en este caso simplemente reemplazamos los valores. Velocidad final en Y sería 2 por 9.81 y por delta Y lo que cae prácticamente que es los 21.58 metros. Miren ustedes, entonces ¿cuánto nos va a salir la velocidad final? Es decir, la velocidad 3 que estoy pidiendo aquí. Raíz cuadrada 2 por 9.81 y por 21.58. Nos sale una velocidad de 20,57 metros por segundo. ¿Sí? Ahí está. Y esa sería, miren, la velocidad final, en este caso, 3. ¿Sí? Entonces, este ejemplo ilustra bastante bien cómo se utiliza cada ecuación. La clave entonces es que diferencien que la ecuación 1 se usa en un escenario de subida y bajada al mismo tiempo, o solo de subida o solo de bajada. Tiene esa versatilidad de manejarse, pero tienen que saber usar los deltas y, ¿no? Esta velocidad inicial también, si es hacia arriba, con positivo, si es hacia abajo, tienen que poner en esta velocidad el signo negativo, ¿no? Y estas de acá pues ya no tienen esa versatilidad como la ecuación 1, y solo se utiliza un escenario netamente de bajada o netamente de subida. Y eso sería todo. Es un video un poco largo, pero se entiende ya haciendo un ejemplo. Espero que les haya servido. Déjenme saber en comentarios si les gustó, si les gustaría quizás otro video de física explicando un poco mejor cómo utilizar bien estas ecuaciones. Nos vemos, chao.